En mi caso, la presentación que voy a haceros tiene que ver con una de las preguntas que desde Albasud nos hemos hecho de forma reiterada los últimos años. En primer lugar, entender cuáles eran las dinámicas de precarización laboral que se estaban produciendo en el sector turístico. Recordaréis bien que empezamos en 2014 analizando uno de los colectivos más invisibilizados en esos momentos y más precarizados, que era el colectivo de las camareras de piso, pero después desde Albasud seguimos trabajando con otros colectivos laborales, como era el caso de los guías turísticos o de los trabajadores y las trabajadoras de los pisos turísticos. Bien, después de la pandemia y en el proceso de reactivación que se estaba produciendo, nos preguntábamos, bien, ¿cómo había incidido la pandemia, este parón de la actividad turística en las condiciones de trabajo, en el empleo, en el sector turístico? ¿Hasta qué punto los procesos de reactivación que esperábamos que iban a producirse, como así se han producido, iban a generar algún tipo de cambio, de transformación en la calidad del empleo? ¿Íbamos a seguir con las mismas dinámicas? ¿Se iban a agudizar los problemas y los procesos de precarización? ¿O íbamos, como esperábamos, a generarse algún tipo de mejora significativa en el empleo turístico? Por eso, con Carla Izcara empezamos a trabajar en una serie de reportajes que podéis ya ver en la web de Albasud sobre distintos colectivos laborales aquí en Barcelona, en torno a los trabajadores del bus turísticos, del sector del comercio, de las recepciones de los hoteles, azafatas de congresos y de eventos, específicamente la limpieza de pisos turísticos o en bares y restaurantes. Estos reportajes eran parte de un proceso de investigación más amplio en el que seguimos trabajando, tratando de entender las dinámicas concretas y específicas, no genéricas o generales, sino tratando de entender en concreto qué es lo que estaba ocurriendo de manera diferenciada en las distintas actividades vinculadas al turismo. Y partíamos de esta pregunta que finalmente espero que el año que viene se convierta en un libro que vamos a publicar tratando de entender o de poner de alguna manera algunos elementos que nos ayuden a entender mejor qué está ocurriendo. Bien, si partíamos de esta pregunta, significaba que debíamos entender cuáles habían sido las dinámicas previas de precarización de la actividad turística, de precarización laboral de la actividad turística. Hemos escrito, hemos explicado, hemos discutido sobre que uno de los problemas importantes que venimos viendo en torno a la actividad turística tiene que ver con esta dinámica de precarización estructural del trabajo turístico, del grueso del trabajo turístico. Por supuesto que hay trabajos que tienen buenas condiciones laborales, pero estamos hablando del grueso de la actividad. Y esta precarización estructural del trabajo turístico hemos descrito, hemos explicado que se debía a múltiples factores. Algunos tenían que ver con las propias dinámicas del funcionamiento de la actividad turística, como por ejemplo las oscilaciones en la demanda de trabajo. No es lo mismo, y siempre ponemos este ejemplo, atender un restaurante o la cantidad de trabajo que necesita un restaurante en un hotel de las 7 a las 9 de la mañana que a las 11 de la mañana. Esto implica que las empresas tienden a aplicar políticas de flexibilización para ajustarse a su demanda. De la misma manera, hay una dinámica fuerte de fijación de la actividad en el territorio, porque el territorio cuenta mucho en el turismo. Y esto implica que las empresas, en el ámbito del turismo, no pueden utilizar estrategias como hacen, por ejemplo, empresas automovilísticas, que es que se desplazan buscando mano de obra más barata, sino que tienen que buscar cómo disminuir estos costos laborales ahí donde se puede desarrollar la actividad. O finalmente, sabemos que es una actividad que mayoritariamente se puede hacer, aunque se haga mal, pero se puede hacer con bajos costes de formación. Y esto significa que mucha gente puede estar disponible para hacer este trabajo y, por tanto, esta dinámica de presión para conseguir trabajos o empleo en este contexto facilita
que, como hay una presión muy grande, puedan bajarse los salarios. Este sería un tipo de razones. Otro tipo de razones previas a la pandemia tenían que ver con los cambios que se habían producido en el propio sector. Algunos de los que nos apuntaba Raúl hace un momento tenían que ver también con cómo salió el sector de la crisis del capitalismo que se produce en 2008 y de las necesidades de expansión, de multiplicación de la actividad, en parte por resolver esta crisis de acumulación que es la crisis de 2008. Y esto significa cambios en la composición del capital y de las propias estructuras organizativas de las empresas que han generado una enorme dinámica de transformación y al mismo tiempo de devaluación del trabajo. Y finalmente, describíamos que esta dinámica estructural de precarización del trabajo turístico también obedecía a relaciones de poder desigual entre el capital y el trabajo que se habían agudizado en el sector servicio en los últimos años. Bien, si estas eran las razones que nos explicaban que el trabajo turístico o el grueso del trabajo turístico fuera precario mayoritariamente, habíamos visto y habíamos descrito también múltiples mecanismos que utilizaban las empresas para devaluar el trabajo. Algunos tenían que ver con la naturalización de desigualdades estructurales por razones de género, de edad y estado vital, que permite incidir en la composición de la fuerza de trabajo. Sobre este aspecto, Carla luego profundizará y analizará con más detalle desde una perspectiva feminista qué significado tiene. Pero al mismo tiempo habíamos visto cómo las empresas incidían sobre mecanismos de contratación y de despido, en las formas de retribución, el pago de los salarios, en las formas de organizar el trabajo y finalmente tratando de incidir en la capacidad de organización colectiva de los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, que teníamos una dinámica estructural de precarización del trabajo, que las empresas utilizan una serie de mecanismos los que están a su disposición para acentuar esta dinámica y al mismo tiempo seguir acumulando. Y con estos análisis llegábamos a la crisis de 2020, la crisis provocada por la pandemia, por la COVID-19. Y en este contexto teníamos que intentar entender qué es lo que había ocurrido. Entonces nos preguntábamos, bueno, ¿qué ocurrió con el trabajo turístico durante la pandemia? Sabemos bien que hubo una fuerte actividad, una pérdida de actividad, como nunca habíamos visto. La crisis del turismo que se produce en 2020-2022 ha sido de enormes dimensiones, como nunca se había producido en la historia contemporánea del turismo, y eso, lógicamente, tenía que repercutir en el empleo. Al mismo tiempo, vimos que, a pesar de las dificultades, mayoritariamente, como mínimo desde España y en concreto desde Barcelona, mayoritariamente se habían podido mantener las plantillas en las empresas a través de mecanismos de protección pública, fundamentalmente a través de los ERTEs, que no alcanzaron a todos los sectores, en especial a los sectores más precarizados, pero que de alguna manera salvaron con recursos públicos la posibilidad de mantener estructuras de empleo en la mayoría de empresas. Y al mismo tiempo, durante la pandemia, también vimos cómo se producía un abandono de la actividad y un desplazamiento hacia otros sectores por parte de muchos y muchas trabajadoras del sector. Sectores más seguros o con mejores condiciones laborales, mejores horarios, o incluso porque muchos de estos trabajadores y trabajadoras hicieron un replanteamiento vital en estos años. Este debate, que empezó en Estados Unidos sobre la gran renuncia, llegó también aquí, igual que ha llegado en muchos otros lugares, pero vemos que es un debate real, serio, que ha afectado. Y si esto pasó durante estos 2020, 2021, mientras estuvimos prácticamente cerrados, con muy poca posibilidad de moverse, con una actividad que se veía fuertemente afectada, fundamentalmente porque las medidas que teníamos de combate a la pandemia, más allá del proceso de vacunación, tenían que ver con restringir la movilidad y la aglomeración, que eran la base del funcionamiento de la actividad turística. La pregunta era, bueno, ¿qué ha ocurrido a partir, sobre todo, de última Semana Santa?
decir, ¿qué ha ocurrido cuando se ha producido esta dinámica de reactivación turística, de una cierta vuelta a la normalidad? Y lo que hemos visto es que la reactivación turística ha sido muy potente, mucho más probablemente de lo que nos imaginábamos en términos de facturación, en términos de pernoctaciones, de ocupación, de visitantes, también de precios. Hemos visto, y en particular en el sector hotelero, una alza de precios por habitación muy importante que ha repercutido también en beneficios enormes. Es decir, hemos visto una dinámica de recuperación que mucho tiene que ver con esta capacidad por parte de la empresa. Y en contraste, lo que no hemos visto ha sido cambios significativos en términos de mejora de las condiciones de empleo. O se han mantenido como estaban o hemos empezado a ver ciertos deterioros que podemos detectar de forma bastante detallada en algunos de estos colectivos en los cuales hemos estado trabajando. En términos de empleo, lo que hemos visto en estos últimos meses es que, por una parte, y hablando en concreto de la ciudad de Barcelona, la falta de la falta de personal es real, está impactando a las empresas, y esto ha debido a múltiples razones. Fundamentalmente dos. Por un lado, hay posiciones que ha resultado especialmente difícil cubrir, por ejemplo, en las recepciones de hotel, y hemos visto muchos hoteles que, a pesar de que sus direcciones querían contratar, no podían hacerlo porque no encontraban trabajadores o trabajadoras que quisieran cubrir esas posiciones. Es decir, que había una parte de las plantillas que no han querido regresar y que se ha tenido que recuperar parte del empleo con trabajadoras o trabajadores menos formados, con menos experiencia, y a los cuales se les ha sometido a mucha presión. Pero bien, por un lado, lo que sí vemos es que si la falta de personal es real, y esto tenía que ver con que una parte de las plantillas no han querido volver y se han ido a otros sectores o se han replanteado la vida, al mismo tiempo lo que hemos visto en un contexto en el cual se produjo una reforma laboral, la reforma laboral de 2021, que con timidez, podría haber ido mucho más allá, pero que tenía claramente un cambio de tendencia de lo que habían sido las últimas reformas laborales y que de alguna u otra manera estaba tratando de disminuir la temporalidad, de bajar los niveles más altos de precariedad. En este contexto también de cambio legislativo, hemos visto que además de la falta de personal motivado porque una parte de las plantillas no han querido regresar, también nos encontramos que ha habido una parte del empresariado que ha sido reacio a consolidar nuevos puestos de trabajo que tenían que ser ahora sí indefinidos a causa de las implicaciones de la reforma laboral que favorecían esta contratación indefinida. De alguna manera, se estaba en muchas empresas acostumbrados a funcionar con contratos temporales que se convertían en puestos de trabajo estructurales, pero que siempre estaban basados en esta dinámica de contratación temporal. Al mismo tiempo, por parte de los empresarios, también han sido reacios a contratar de forma indefinida por la propia incertidumbre que también existe en el sector. Hemos vivido meses de reactivación muy fuerte, pero al mismo tiempo no sabemos cuánto puede durar esto en un contexto de crisis climática, de crisis ecológica, de crisis de incremento de los precios de los combustibles, de conflictos geopolíticos, y por tanto, esta incertidumbre está también en la cabeza de las direcciones de temor a consolidar puestos en estas condiciones. Y de alguna manera, como antes nos contaba Raúl, también se ha querido recuperar lo que se dejó de ganar en el periodo de la pandemia, y esto implicaba reducir costes laborales y aprender, como también se ha aprendido, a que se podían hacer muchas cosas con menos cantidad de trabajadores y trabajadoras. En este contexto, lo que hemos visto es que se ha consolidado la idea de un empresariado que, para decirlo en términos coloquiales, va a por todas. ¿Qué quiere decir esto? Que está tratando de recuperar aquello que no se ganó.
Y esto, de alguna manera, ha implicado una apuesta por mayor flexibilización, por mayor intensificación del trabajo, por consolidar dinámicas de cambio organizativo que repercuten directamente en la calidad del empleo. ¿Cómo lo estamos notando a partir de estos 7 u 8 colectivos que hemos estado analizando? En primer lugar, vemos un fuerte incremento de la polivalencia, una fuerte presión porque los trabajadores y las trabajadoras asuman más tareas, que con un trabajador puedan cubrirse distintas funciones. Esto es muy claro, por ejemplo, en el caso de los recepcionistas y de las recepcionistas. Es decir, estamos viendo de una forma muy significativa que, a excepción de algunos pocos hoteles de superlujo, nos encontramos con recepciones con muy poco personal, en muchos casos con una sola persona por turno, que esto significa personas que tienen que estar trabajando atendiendo múltiples funciones, y esto genera unos niveles de estrés y de presión enorme. También hemos visto, además de la polivalencia, una fuerte intensificación del trabajo, a causa, por una parte, lo que ya decíamos antes, de falta de personal, es decir, de no hay personal suficiente, pero también de incremento de las exigencias, de más presión para que hagan más trabajo o que lo hagan en los momentos en los que a las empresas les conviene o lo necesitan más. Y no podríamos sino entender, por ejemplo, la reforma de horario comercial que se ha producido en Barcelona, tratando de que los trabajadores del comercio, durante la temporada alta, trabajen días festivos y domingos para, de alguna manera, lograr capturar una parte de este turismo que estaba presente en estos días. Es decir, un intento de flexibilizar en función de las necesidades que tiene la empresa. También hemos visto, en tercer lugar, como tendencia, algo que nos comentaba también antes Raúl en términos globales, que tienen que ver tenían que ver con un proceso de aceleración de los cambios tecnológicos. Cambios que tenían que ver, por ejemplo, con los modelos de gestión, y que se ha aprovechado este tiempo de parón para realizar algunos cambios en las formas de gestión que están implicando más trabajo. Recuerdo, hace muy pocos días hablábamos con una trabajadora de una recepción de un hotel en la Rambla de Barcelona, que nos explicaba que su cadena había comprado un programa de revenue, que lo que estaba haciendo era, en lugar de gestionar la ocupación como lo hacían ellos antes directamente, a través de este programa lo que iban haciendo era escanear cada 4 horas cuáles eran los precios del mercado. Y iba adaptando los precios a los distintos precios que tenía la competencia. Y en este contexto, lo que se estaba haciendo era evitar una cosa que antes estaba muy presente en ese hotel, que era que no aceptaban ocupaciones de menos de 2 días. ¿Qué significaba esto? Que se iba escaneando el mercado, se subían los precios en función o se adaptaban en función de cómo estaba la competencia, y que se aceptaban ahora sí ocupaciones de un día. Esto se estaba haciendo con el mismo personal o con menos personal, y que significaba que la implicación era que la carga de trabajo era mucho mayor, porque si tú tienes una persona que va a estar 2 noches, no es lo mismo, o 3 noches, no es lo mismo que tenerla una sola noche, en la cual tanto el trabajo de recepción de entrada como el trabajo de limpieza se incrementa. Por tanto, algunos de estos cambios tecnológicos para aprovechar mejor las oportunidades de mercado estaban repercutiendo en las condiciones de empleo, en las cargas de trabajo, sin tenerlo en cuenta. También encontramos que, a pesar de la reforma laboral de 2021, hemos encontrado distintos mecanismos para intentar sortear lo que había propuesto, lo que el legislador había regulado en esta reforma. Por ejemplo, hemos encontrado un incremento sustancial de los despidos antes de superar los periodos de prueba, en los hoteles en concreto. O hemos visto también como empresas de gestión de
el servicio de azafatas en eventos o congresos estaban asumiendo la penalización que significaba los contratos temporales, sin hacer a estas trabajadoras fijas discontinuas como debería ser, y haciendo repercutir este coste de la multa a los propios clientes que pedían sus servicios. Es decir, encontramos un intento de limitar en el terreno directo de la empresa mecanismos para sortear algunos de los cambios que se proponían desde la reforma laboral. Hemos visto también un intento de disminuir los costes salariales. Sabemos que los salarios en el sector han estado congelados durante los años 2020 y 2021 y que ahora, con el nuevo convenio que acaba de ser firmado, se han aprobado un incremento del 4% retroactivo para este año 2022, de un 3% para el año que viene y de un 2% para el siguiente. Cuando solamente este año ya sabemos que el incremento del coste de la vida, del IPC, está situado en torno al 7%. De alguna manera, y con esto quiero hacer un pequeño énfasis en qué ha significado la firma de este nuevo convenio, encontramos algunos aspectos que suponen mejoras, es decir, sabemos que de la congelación de salarios a este incremento de 4%, 3%, 2% los 3 siguientes años significa, lógicamente, una mejoría, o se han logrado algunos cambios de alguna manera significativo, pero al mismo tiempo sabemos también que se ha producido una pérdida de poder adquisitivo, que el incremento de los salarios no está al ritmo de la inflación, que tampoco en el convenio se ha aceptado algún tipo de cláusula de revisión salarial durante el periodo estipulado. Y esto es especialmente importante en un contexto en el que también durante la pandemia se ha generalizado el pago a través de métodos digitales, sobre todo a través de la tarjeta. Y eso significa que las propinas han disminuido de una forma significativa. En el nuevo convenio tampoco ha habido un compromiso claro para clarificar lo que no estaba claro en la reforma laboral en torno al convenio de referencia en las externalizaciones de algunos servicios, como por ejemplo el trabajo de las camareras de piso, que aunque el preámbulo de la reforma laboral así lo indicaba, en su articulado después no era suficientemente claro y eso ha dado lugar a malinterpretaciones y que en muchos lugares no se esté aplicando a estas trabajadoras los salarios del convenio de la empresa principal, en concreto el salario del convenio de hostelería, sino que se estén aplicando aún otros salarios como son los de limpieza, que tienen muchas peores condiciones. Y también se han incluido otras cláusulas que habían empeorado las condiciones laborales. Por ejemplo, y quiero citar uno que me parece especialmente significativo, como se ha incluido por primera vez la posibilidad de ampliar la flexibilidad horaria del personal. Esto era algo que ya estaba recogido en el Estatuto de los Trabajadores, pero que ahora se recoge en el convenio de hostelería. En algunos casos hemos encontrado también un proceso de acentuación de las dinámicas de contratación informal. Y esto tiene que ver fundamentalmente con tareas como la limpieza de pisos turísticos, en lo cual hemos visto que las dificultades con los precios que se estaban pagando hacían muy difícil que fuera asumido por empresas multiservicios que ya fueron desplazadas del sector o en parte desplazadas del sector por trabajadoras autónomas, pero estas trabajadoras autónomas que a su vez contrataban a otras trabajadoras no pueden aguantar con estos precios o no pueden hacerlo sin explotar a su vez a otras trabajadoras. También encontramos, y esto también hacía referencia antes Raúl, la importancia que adquiere el trabajo inmigrante, el recurso al trabajo inmigrante como uno de los elementos claves de lo que está ocurriendo en el sector. Para finalizar, si encontramos por un lado un incremento o una acentuación del deterioro de las condiciones de empleo en el sector, esto inevitablemente tiene también repercusiones
la calidad del servicio. No podría ser de otra manera porque estamos viviendo una dinámica que, paralela a los procesos de precarización, conlleva dinámicas de desprofesionalización y, por tanto, de pérdida de la calidad del servicio. Finalmente, y ahora sí con esto termino, también estamos viendo que, aunque sea de forma tímida, sobre todo a diferencia de lo que está ocurriendo en otros sectores de actividad, pero en el sector turístico y de la restauración están apareciendo alternativas vinculadas a la economía social y solidaria, en particular vinculado con las cooperativas de riders o con el sector propiamente de la restauración. Digo que de forma muy tímida, porque por ejemplo en la ciudad de Barcelona tenemos un sector muy potente, por ejemplo vinculado a las librerías, que en cambio en el sector turístico, de la hostelería y de la restauración, cuesta mucho más de que se generalice. Pero a pesar de esta timidez, a pesar de estos avances mínimos, también vemos que en el sector empiezan a producirse cambios en esta dirección, empiezan a generarse y consolidarse empresas en forma cooperativa que tratan de organizar y garantizar calidad de empleo en un contexto especialmente difícil. Bien, esto es lo que quería avanzar como algunas de las cosas que venimos detectando con Carla Izcara en estos últimos meses de trabajo y que en los próximos semanas y meses seguiremos trabajando para que esperamos en primavera o seguro antes del verano podamos tener un libro con mucho más detalle analizando estas dinámicas, no en términos genéricos, sino en términos particulares de qué está ocurriendo con algunos de estos colectivos laborales vinculados al turismo.